Aún no se ha decidido, pero ya empieza a ser un problema, la conexión de la Y vasca al trazado hasta Navarra, que sigue sin concretarse al 100%, pero el lío está servido, pues como ya hemos contado en vídeos anteriores, la opción de Vitoria es la que más gusta al gobierno central y la de Ezkio Itxaso la que más interesa tanto al gobierno vasco como al navarro. Un cisma que debería resolverse pronto y que te cuento en este vídeo. A pesar de ser una población de apenas 600 habitantes, la ubicación especial de Ezkio la puede convertir en la localidad más pequeña de toda España con estación y parada de trenes de alta velocidad, un punto crítico del futuro mapa ferroviario vasco donde ya se han invertido casi 5 millones de euros para su estación y donde todo hace pensar que podría quedarse sin trenes ni pasajeros, al ver el gobierno central mucho más interés en conectar la Y vasca a la línea navarra por Vitoria, una conexión que beneficiaría a muchos más territorios, ya que ese paso sería el utilizado en los próximos años por los trenes que recorran de este a oeste, o viceversa, toda la mitad norte peninsular, la opción que más defiende el Ministerio de Transportes y que estos días ha anunciado está a la espera de un informe técnico que resuelva qué trazado es el mejor, técnica, económicamente y medioambientalmente. Hay que recordar que el proyecto original se trazó por Ezkio, de ahí que la localidad tenga ya su propia estación, a la que solo le faltan los últimos remates. Sin embargo, en los últimos meses, con varios aplazamientos en la decisión, la opción vitoriana, por así llamarla, ha ido ganando peso. Una opción que no gusta en ambos territorios al ser el otro trazado, el que pasaría por Ezkio, el que comunicaría más directamente Pamplona, no solo con Bilbao o San Sebastián, sino con Francia, siendo además el trazado que acercaría más estas dos capitales vascas a otros muchos recorridos posibles como Zaragoza, Valencia o Barcelona, una discrepancia que podría ir a más en las próximas semanas y convertirse en un nuevo frente para Óscar Puente. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De hecho, el propio ministro, en julio, con su paso por Pamplona para repasar los progresos del trazado en obras hasta Zaragoza, ya dejó caer que no había ninguna opción ni cerrada ni descartada, aunque destacando que la de Vitoria era la más plausible, recorrido ya defendido por el anterior gobierno del PP, pero que ahora han causado una creciente polémica, para empezar en la Diputación de Guipúzcoa, que parece haberse puesto entre ceja y ceja sacar adelante el recorrido por Ezkio, administración relevante al estar cogobernada por el PSOE vasco y que estos días ha sido respaldada además por el PNV y el PP, una moción en defensa de la propuesta central que puede complicar mucho la opción vitoriana. Sin embargo, como todo en la actualidad política, las cosas no están tan claras, pues dentro del propio Partido Socialista Vasco hay diversas opiniones. Para empezar, la del secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, que se decantó por el trazado opuesto, el de Vitoria, algo extensible incluso al PNV, donde según la zona apuestan por un trazado u otro, extensible también al PP vasco y con la postura, vamos a decir, equidistante del actual Lehendakari. Mientras Bildu, siempre opositor al proyecto de alta velocidad por estas dos comunidades, parece no tener interés en defender ni un trazado ni otro. El ministro de Transportes dejó claro que el trazado por Ezkio tendría muchas más dificultades técnicas y medioambientales, incluso de oposición de vecinos y ayuntamientos de la zona para los trabajos más básicos, y destacando que este trazado requeriría de una obra tan grande como la construcción de un túnel de 22 kilómetros para atravesar la Sierra de Aralar, motivo por el que Podemos rechaza esta opción al considerar que supone un atentado contra el medio ambiente por el posible impacto de la infraestructura en acuíferos y manantiales. Los tiempos de recorrido por Vitoria para los guipuzcoanos serían de 44 minutos en un viaje entre Pamplona y San Sebastián por el recorrido de Ezkio y 69, 25 más en caso de hacerse por el trazado que se desvía por la capital alavesa, siendo los vitorianos los que se beneficiarían de este trazado, tanto para ir a o desde Pamplona como al resto del noreste del país. En el caso de los bilbaínos, el extra de tiempo vía Vitoria no sería tan alto como en los donostiarras, aunque también supondrían más minutos que por Ezkio. Lo que ha quedado claro es que sea cual sea el recorrido final no contentará a todos y la opción de construir ambos recorridos sería inviable económicamente.
Todo apunta a que si finalmente se deciden por el recorrido vitoriano, la estación de Ezkio Isatsu pasaría de ser terminal y punto estratégico, según el proyecto inicial, a quedarse sin uso dado su falta de interés poblacional, y añadiendo minutos al viaje, parada que sería casi imprescindible en caso de construirse la línea hasta Pamplona por aquí, una construcción casi lista y que ha costado 4,8 millones de euros a las arcas vascas, administración que se encargó de su construcción y que ahora tienen impasse a la espera de su futuro. Lo que está claro es que sea cual sea el dictamen final, no dejará contentos a todos, y todo hace pensar que será un considerable lío político, si bien el Ministerio de Transportes puede acogerse a la mejor opción en términos técnicos y de costes, tanto económicos como medioambientales, para apostar por uno u otro e imponerlo, y como parece que ocurrirá en otros puntos del país, como en Toledo y el futuro recorrido de la alta velocidad por esta provincia y sus dos principales ciudades, Toledo capital y Talavera, será con o sin el visto bueno de los gobiernos locales y regional, imposición obligada para no retrasar dicho proyecto y que aquí podría ser igual, si bien la fuerza política de esta zona es muy distinta a la de Toledo o Castilla-La Mancha, y habrá que ver si esa contundencia ministerial se parece o no tiene nada que ver. El tiempo lo dirá y todo hace pensar que será cuestión de semanas, si bien hay que recordar que hace un año también se dijo que se revelaría el trazado y decisión y seguimos a la espera. Ojalá que pronto podamos hacer el vídeo correspondiente a esa decisión al 100% y empezar con las siguientes fases, ya que dilatándolo todo no se podrá avanzar y hablamos de una conexión muy importante en los futuros recorridos de buena parte del norte del país. Así que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.